El sargento mayor no tenía idea de a la hija de quien estaba humillando frente a toda la unidad. Le esperaba una venganza cruel. La explanada de la brigada de fusileros motorizados, Tigrinaya, abrasada por el sol ardiente, parecía un enorme anfiteatro. Miles de reclutas, en un silencio resonante, se veían obligados a presenciar la cruel ejecución que se desarrollaba ante ellos. En el centro de la explanada, las manos de la soldado Aliona Sokolova estaban firmemente atadas con una gruesa soga. El otro extremo de la soga estaba atado a la silla de un corcel negro. Sobre el caballo, con un látigo en la mano y una sonrisa demencial en el rostro, se sentaba su instructor, el sargento mayor Boris Yastrebov. Blandió el látigo en el aire con un chasquido ensordecedor. El caballo relinchó y se lanzó hacia adelante. El cuerpo de Aliona, sin huspear a emitir un solo grito, fue arrastrado por la grava afilada. Bajo el uniforme desgarrado, su piel blanca se tiñó de un color carmesí. Sus gemidos de dolor se ahogaron en el golpeteo de los cascos y la risa fanática del sargento mayor. Él rugió: «Miren todos, este es el precio de la desobediencia. Ya les dije, aquí no hay familia ni padres, solo existe mi disciplina. Esta chica será un ejemplo para todos ustedes, un cuerpo pisoteado, un honor humillado». ¿Acaso era esta la manera de establecer una disciplina militar férrea? En ese momento, mientras todos permanecían paralizados de terror, ¿se atrevería alguien a levantarse? ¿O es que él no sabía, que la cuerda con la que arrastraba a esa joven era en realidad la soga de una horca, apretándose lentamente en su propio cuello? La solemne ceremonia de finalización del curso de joven soldado en la 43ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia, Brigada Tigrinaya. En la explanada reinaba una atmósfera festiva largamente olvidada. Cientos de reclutas con uniformes nuevos formaban en filas perfectamente alineadas. En las tribunas de enfrente se habían reunido familias de todo el país para ver a sus hijos, amados y amigos. En sus rostros se mezclaban el orgullo, el alivio y la nostalgia. En medio de esa multitud, en la última fila, un hombre de mediana edad estaba sentado en silencio. Iba vestido con modestia. Pantalones viejos, una chaqueta descolorida, manos curtidas por el tiempo. A primera vista, un padre común y corriente, llegado de un pueblo lejano para visitar a su hijo. No mostraba ninguna emoción, observando en silencio lo que ocurría en la tribuna. Su mirada estaba fija en una única figura entre los cientos de reclutas. Una chica frágil, de baja estatura, un soldado que estaba en el extremo de la formación, Aliona Sokolova. Su única y muy querida hija, Igor Sokolov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, general de ejército, el general de hierro. Hoy había venido aquí no como general, sino como padre. Ocultaba cuidadosamente su identidad. Si el propio jefe del Estado Mayor apareciera en una ceremonia para reclutas, toda la división se pondría patas arriba. Solo quería ver en silencio, desde lejos, cómo su orgullo, su hija, recibía sus primeras insignias de soldado raso. «Lo has hecho muy bien, hijita». Detrás de su rostro severo, una tormenta de emociones se desataba. Se había opuesto internamente cuando su hija declaró que no se uniría a las fuerzas aerotransportadas o a las fuerzas especiales, sino a la infantería más común. Él, como nadie, conocía todas las dificultades de esa dura vida militar, pero respetó su elección. «Deseo que me valoren por mis méritos personales, no como la hija de un general», dijo ella. Él no pudo quebrar la determinación en sus ojos. Siguiente condecoración por logros sobresalientes en la preparación. Se escuchó la voz del comandante del regimiento desde la tribuna. Soldado Aliona Sokolova. Los ojos de Igor se abrieron de par en par al instante. Su hija Aliona había obtenido el mejor resultado entre cientos de reclutas. Subió a la tribuna con paso firme y recibió el diploma personalmente de manos del comandante de la división.
Parecía más segura y digna que cualquiera de los reclutas varones. Igor apretó los puños involuntariamente, conteniendo a duras penas el orgullo y la emoción que se desbordaban. La ceremonia terminó y, finalmente, llegó el momento de reunirse con los familiares. Los reclutas, como una presa rota, corrieron hacia sus familias, mezclando lágrimas y risas. Igor se levantó y se dirigió al lugar acordado, en un espacio desierto detrás del salón de actos. Sabía que su hija se sentiría cohibida ante las miradas ajenas. Pronto, a lo lejos, apareció la figura de Aliona. Con el rostro radiante de alegría, corría al encuentro de su padre. «¡Papá, has venido!». Igor, torpemente pero con firmeza, abrazó a su hija. Su cuerpo por el entrenamiento se había vuelto delgado y firme. Le llegó a la nariz un olor a sudor y un leve aroma a pólvora. «Ha sido duro. Bien hecho, hija. Y he recibido una condecoración. ¿Lo has visto?». «Lo he visto», respondió él con una indiferencia fingida. Pero las comisuras de sus ojos ya se habían enrojecido. Padre e hija disfrutaban de una breve felicidad, recuperando el tiempo perdido. Aliona contaba sin parar sobre los duros entrenamientos y los momentos divertidos con sus compañeros de servicio, pero ocultaba algo. El general de hierro no pasó por alto que, bajo su rostro radiante, se ocultaba una sombra de ansiedad y miedo, apenas perceptible pero imborrable. «¿Qué ha pasado?», preguntó Igor en voz baja. «No, nada, todo está bien». Aliona se forzó a sonreír y negó con la cabeza. No podía contarle el abuso que ocurría en la unidad, por miedo a disgustar a su padre. Justo en ese momento. Sokolova!». Una voz ruda y desagradable sonó a sus espaldas. Al darse la vuelta vieron al instructor, el sargento mayor Boris Yastrebov, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba de pie con una sonrisa repugnante. Al verlo, Aliona se quedó paralizada como una rana ante una serpiente. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. «El tiempo de visitas ha terminado hace mucho. ¿Y tú todavía estás aquí holgazaneando? Rápido, a la formación». «Pido disculpas. Ya me iba». Aliona respondió apresuradamente, inclinándose. El sargento mayor la examinó de arriba abajo con una mirada evaluadora. Luego miró con desprecio a Igor y su ropa gastada. «Parece que este es tu padre. Se ve tan insignificante como tú». El rostro de Aliona palideció. Igor no dijo nada. Solo miraba en silencio al sargento mayor con un rostro impenetrable. Su mirada era como un abismo frío e insondable. El sargento mayor no entendió el significado de esa mirada. Decidió que el silencioso anciano del pueblo simplemente le tenía miedo. «¿Qué miras, viejo?», dijo haciendo un gesto hacia Igor. «Educa a tu hija como es debido. ¿Dónde ha aprendido a mirar a un instructor a los ojos con tanta insolencia? Se ve que las costumbres civiles no se le han quitado en el ejército». Se volvió de nuevo hacia Aliona. Sokolova, ya te dije que no me miraras directamente a los ojos». No había terminado de hablar cuando su palma cortó el aire con un silbido. ¡Zas! Un sonido agudo y ardiente. La cabeza de Aliona se inclinó impotente hacia un lado. En su mejilla blanca floreció una brillante marca roja de la mano. Silencio. El tiempo pareció detenerse. La mirada de Igor se movió muy lentamente hacia el sargento mayor. En sus ojos ya no había ninguna emoción, ni alegría, ni tristeza, ni siquiera ira, solo un vacío que todo lo consumía. En ese instante, el sargento mayor sintió involuntariamente un escalofrío helado recorrerle la espalda. Con su instinto animal, comprendió que acababa de tocar algo que no debía tocar. Estaba cara a cara con un dios en forma humana. «¿Cómo te atreves?». Una voz baja escapó de los labios de Igor, como si viniera de las profundidades del infierno. Sus hombros temblaban ligeramente. No era un temblor de miedo, sino el presagio de la erupción de un volcán que contenía una ira gigantesca pugnando por salir. «Papá, no, por favor, aguanta». Aliona sabía de lo que era capaz su padre. No quería que causara problemas allí por su culpa. Llorando,
Le agarró la mano, suplicando. Las lágrimas de su hija finalmente calmaron el volcán a punto de estallar. Igor cerró los ojos. Respirando profundamente, empujó con fuerza la furia hirviente de vuelta al abismo. Volvió a abrir los ojos. De nuevo eran los ojos de un anciano común del pueblo. No dijo nada. Simplemente, como si estuviera tomando una fotografía, grabó muy profundamente en su memoria, el rostro del sargento mayor y las insignias en sus hombros. Sargento mayor, Boris Yastrebov. Se tragó en silencio ese nombre, que podría ser el último para él. Su silencio no era debilidad ni rendición. Era la última paciencia del general de hierro, preparando una tormenta de venganza mucho más grande y despiadada. Acababa de darse cuenta, de la manera más dolorosa, del infierno en el que su hija sobrevivía día tras día, y de cómo trataría al diablo que había creado ese infierno. Toda la noche, Igor no pegó ojo. Durante todo el camino de regreso a la capital, en su cabeza resonaba la marca roja de la bofetada en la mejilla de su hija, sus ojos asustados y el rostro arrogante de aquel instructor que se había atrevido a levantarle la mano. La ira, como lava hirviente, fluía por sus venas. Quería, inmediatamente, con el poder del jefe del Estado Mayor, poner patas arriba toda la 43ª División y retorcerle el cuello a ese Boris Yastrebov. Con su poder eso habría sido pan comido, pero no podía. Su hija quería otra cosa. Deseo que me valoren por mis méritos personales. Esa voz decidida de su hija se convirtió en el último bastión de la razón que contenía su furia. Si intervenía ahora, Alyona llevaría para siempre la marca de la hija del jefe del Estado Mayor. No podía, por su ira, convertir en polvo su orgullo y sus esfuerzos en un instante. Tenía que tener paciencia. Apretó los puños con fuerza. El dolor de las uñas clavándose en la palma de su mano calmó un poco su alma hirviente. Decidió que debía resolver este problema como padre, no como general. Tenía que ver con sus propios ojos, desde abajo, en qué condiciones servía su hija y cuál era la verdadera magnitud de este abuso. A la mañana siguiente, al amanecer, dejando atrás el lujoso coche oficial, los ayudantes y el uniforme con 4 estrellas, volvió a ponerse al volante solo. Llevaba la misma ropa civil vieja y modesta que el día anterior. Se dirigía de nuevo a las puertas de ese infierno. No como el jefe del Estado Mayor Igor Sokolov, sino como el padre común y corriente Igor Sokolov, preocupado por su hija. Puesto de control del centro de entrenamiento de la 43ª División. Una fría lluvia de otoño que había comenzado por la mañana envolvía toda la unidad en humedad y melancolía. ¿Viene de visita?, preguntó rutinariamente un joven soldado en el puesto de control, al ver a Igor salir de un viejo coche nacional. «He venido a ver a mi hija, a la soldado Alyona Sokolova», dijo Igor en voz baja. «A la soldado Sokolova, un momento, por favor, sus documentos». Justo en el momento en que el guardia iba a pedir los documentos, desde lejos se escuchó una voz familiar y hasta la náusea desagradable. Soldado! ¿Por qué no estás de servicio como es debido? Era el sargento mayor Boris Yastrebov. Desde la mañana tenía un humor pésimo. La noche anterior, mientras bebía con sus colegas instructores, se había jactado del incidente del día anterior. A esa chica rebelde la puse en su sitio de un solo golpe. Le di una buena lección, y su padre, ese viejo, ni se atrevió a decir ni pío delante de mí. Pero cuando se le pasó la borrachera, la mirada helada del anciano volvió a su memoria, dejando un regusto desagradable. Al acercarse al puesto de control, vio a Igor y se quedó paralizado por un instante. Ese anciano, el mismo anciano impotente e insignificante, que no había dicho una palabra cuando abofetearon a su hija. En el rostro del sargento mayor apareció de nuevo una sonrisa repugnante. Decidió que podría deshacerse por completo del desagradable regusto de ayer, humillando a este anciano. Se acercó con aire arrogante directamente a Igor. «Vaya, si es usted, el señor de ayer»,
¿Qué vientos le traen por aquí de nuevo? ¿Se ofendió porque le di una bofetada a su hijita y ha venido a montar un escándalo? Ante su burla descarada, el rostro del guardia que estaba al lado palideció. Igor no respondió. Simplemente, como el día anterior, miraba al sargento mayor con ojos inexpresivos. ¿Por qué no dices nada, viejo? De día, mudo como un pez. Acercó su rostro al de Igor, provocándolo. Me parece que ya he dicho que he venido a ver a mi hija. Habló finalmente Igor. Su voz era fría y grave, como la lluvia de otoño. ¿A tu hija? Ayer fue la graduación, por eso hicimos una excepción. Pero a partir de hoy está prohibido, dijo el sargento mayor con arrogancia, cruzando los brazos. ¿Puedo saber la razón por la que no se puede? ¿La razón? ¿Por qué te interesa tanto la razón? El sargento mayor se rió entre dientes, como si toda la situación le divirtiera enormemente. De acuerdo. Te lo diré especialmente a ti. Ahora mismo hay una epidemia de gripe en toda la unidad. Los contactos con extraños están completamente prohibidos. ¿Está claro ahora? Y ahora, lárgate. Este no es lugar para viejos como tú. Gripe. Era una mentira evidente. Simplemente se lo había inventado sobre la marcha para deshacerse del anciano. En ese momento, la mirada de Igor cambió sutilmente. Un brillo frío cruzó sus ojos. Por un instante, mostró algo afilado, completamente diferente a la impotencia que había demostrado hasta ahora. Miró directamente a los ojos del sargento mayor, como si lo atravesara, y dijo, «Sargento mayor». Al oír su rango pronunciado por esa voz tranquila, el sargento mayor se estremeció involuntariamente. ¿Sabe que la mentira también se considera una violación de la disciplina militar? ¿Qué ha dicho?, preguntó el sargento mayor, desconcertado. Igor, sin apartar la vista de sus ojos perplejos, continuó. Su voz seguía siendo tranquila, pero el peso que contenía era como una carga de 1000 toneladas. ¿Cómo puede un soldado que engaña al pueblo mantener la lealtad al Estado, negar una visita a un ciudadano que ha venido a verlo, escudándose en una mentira sin una razón válida? Esa es una postura muy arrogante, que sitúa al ejército por encima del pueblo. ¿Ha olvidado que sin el pueblo no puede existir el ejército, sargento mayor? Cada una de sus palabras no era simplemente el refunfuño de un anciano. Era una pregunta aguda sobre la esencia misma del espíritu militar que había absorbido durante toda una vida dedicada al ejército. Era una aguja que golpeaba el punto más doloroso, al que soldados falsos como el sargento mayor Yastrebov nunca podrían responder. El sargento mayor no pudo decir nada. Su rostro se puso rojo. Un anciano insignificante se atrevía a darle lecciones delante de todos los soldados. Igual que su hija el día anterior. Había pisoteado su orgullo. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones?, gritó, perdiendo la compostura. ¿Qué sabes tú del ejército? Un civil cualquiera se atreve a sermonear a un sagrado guerrero. Extendió la mano para agarrar a Igor por el cuello de la camisa, pero antes de que su mano tocara el cuello, la mirada de Igor volvió a brillar como un relámpago. «Quita las manos». Esa voz. Ya no era la voz de un anciano. Era la advertencia helada del general de hierro, que helaba los corazones de los enemigos en innumerables campos de batalla. Por la presión invisible que emanaba de su cuerpo, la mano del sargento mayor se quedó paralizada en el aire. Sintió miedo. De nuevo, instintivamente, comprendió que el anciano que tenía delante no era una persona común. Pero retroceder ante tantos soldados ya era demasiado tarde. Intentó ocultar su miedo detrás de la ira. «¿Qué haces ahí parado, soldado? Echa a este viejo de la unidad inmediatamente», le gritó al guardia que estaba a su lado. «Y que no vuelva a aparecer por aquí. ¿Entendido?» Lanzó una última mirada despectiva a Igor, se dio la vuelta y se marchó. Su espalda parecía patética, como la de un desertor huyendo del campo de batalla. Igor lo observó en silencio mientras se alejaba. «Disculpe, señor, por favor, regrese», dijo el guardia, inclinando la cabeza con aire culpable. Igor asintió. Sin decir nada más, volvió a su coche. Al sentarse,
Lanzó una última mirada fría a las puertas de la unidad, empapadas por la lluvia. Un soldado mentiroso, murmuró en voz baja. Su paciencia se estaba agotando. Hoy lo había confirmado con sus propios ojos. Esta unidad estaba podrida hasta la medúcula. Y ese sargento mayor, llamado Boris Yastrebov, era el hongo venenoso más repugnante que había crecido en esas raíces podridas. El papel de padre había terminado. Su mirada volvía a ser la del general de hierro. Ahora era el momento, como jefe del Estado Mayor, en nombre del ejército de este país, de limpiar esta inmundicia. Su coche abandonó la unidad en silencio pero con decisión y se dirigió hacia la capital. La fría lluvia de otoño del cielo se intensificó. Era el preludio de la sangrienta tormenta que se avecinaba. El día del sargento mayor Boris Yastrebov fue un auténtico infierno. Después de que el anciano se fuera, no pudo concentrarse en el trabajo en todo el día. Mientras instruía a los reclutas, en su cabeza, como un fantasma, daba vueltas la voz tranquila y helada. ¿Cómo puede un soldado que engaña al pueblo mantener la lealtad al Estado? Estaba furioso. El hecho de que un anciano civil lo hubiera humillado públicamente delante de sus subordinados había hecho trizas su orgullo. Pero lo que más le enfurecía era el miedo inexplicable que había sentido al enfrentarse a la mirada del anciano. ¿Qué fue eso, esa mirada? Intentó encender un cigarrillo para borrar ese recuerdo. Pero fue en vano. Esa mirada, como una marca imborrable, se había grabado profundamente en su memoria. Su ira, naturalmente, se desvió hacia la fuente de todos los males, Aliona Sokolova. Esa, si no fuera por ella, todo por su culpa. Desde que apareció en esta unidad, todo había ido mal. Se atrevió a desafiar su autoridad, y ahora además había traído a su padre insignificante para humillarlo. No podía dejarlo así. Tenía que hacerle sentir hasta la médula de sus huesos quién mandaba en esta unidad, y cuán terrible podía ser el castigo por haberlo ofendido. En su cabeza nació un plan de venganza vil y cruel. Esa noche, en el tiempo libre, los reclutas, después de un duro día de entrenamiento, descansaban en el cuartel. Limpiaban sus botas, escribían cartas a sus familiares o hablaban en voz baja con sus compañeros. Disfrutando de una breve paz, Aliona también estaba sentada en su litera escribiendo una carta a su padre. Un compañero le había contado que su padre había venido por la mañana al puesto de control, pero el sargento mayor lo había echado. Su corazón se partía por el sentimiento de culpa hacia su padre y la ira hacia el sargento mayor. «Papá, lo siento, has hecho un viaje tan largo por mi culpa». Y justo en el momento en que escribía la carta, ¡bam!, la puerta del cuartel se abrió de golpe con estrépito. Todo el ruido del cuartel cesó al instante. Todas las miradas se dirigieron a la puerta. Allí, como una aparición del infierno, estaba el sargento mayor Boris Yastrebov, borracho y con la cara roja. Detrás de él, con sonrisas repugnantes, estaban dos de sus secuaces instructores. Novatos, qué bien descansan», dijo el sargento mayor arrastrando las palabras. Los reclutas se levantaron de un salto y se pusieron en posición de firmes. El aire en el cuartel se heló al instante. El sargento mayor, tambaleándose, entró en el cuartel. Como un señor feudal inspeccionando sus dominios, pateaba las taquillas de los reclutas, buscando pegas en todo. ¿Por qué este pringado tiene la taquilla tan desordenada y tú todavía tienes barro en las botas? Encontraba pretextos insignificantes para abofetear a los reclutas o darles patadas en el estómago. Los golpes sordos resonaban en el cuartel, pero los que eran golpeados soportaban la violencia en silencio, sin emitir un solo gemido. Finalmente, sus pasos se detuvieron junto a la litera de Aliona. Le arrebató bruscamente la carta de las manos. A ver, le escribías una cartita lacrimógena a tu papito». Empezó a leer el contenido de la carta en voz alta, con burla, para que todos los reclutas lo oyeran. «Querido papá, lo siento. Qué hija tan conmovedora, dan ganas de llorar. ¡Basura!». El rostro de Aliona se encendió de vergüenza.
Devuélvamela, por favor, dijo Aliona con voz temblorosa pero firme. ¿Qué? ¿Qué acaba de balbucear esta? El sargento mayor la agarró por el cuello de la camisa. Desprendía un olor repugnante a alcohol. Tu alabado padre vino esta mañana al puesto de control a tocar las narices. Un viejo de la basura se atrevió a darme lecciones. Seguro que te crees que tienes un pez gordo a tus espaldas. Por eso te comportas con tanta insolencia. Pues te diré algo. Esto es el ejército. Aquí tu padre, aunque sea el presidente, no decide nada. Aquí yo soy el rey y la ley. Empujó a Aliona contra la pared. ¡Bum! Su espalda golpeó contra el muro frío. Tu padre me ha fastidiado el día, así que tú vas a pagar por ello, hijita. Sus ojos brillaron con avidez. En esta unidad hay una vieja tradición. Los reclutas deben pagar un tributo a los veteranos para que se les quite la tontería civil. Algo así como una novatada. Frotó sus dedos sucios frente a la cara de Aliona, simulando pedir dinero. Tu padre parlanchín me ha fastidiado el humor, así que hoy invitas tú. ¿Tienes dinero? Saca todo lo que tengas en la cartera. Era un robo descarado. En los ojos de Aliona se encendió un fuego. Podía soportar la humillación de su propia dignidad, pero la humillación de su padre, nunca. Y no podía permitir que el sueldo ganado con el sudor y la sangre de sus compañeros se lo llevara este parásito. No tengo dinero, respondió Aliona con frialdad. Y aunque lo tuviera, a una persona como usted no le daría ni un céntimo. Silencio. La resistencia de Aliona hizo que todo el aire del cuartel se congelara. La sonrisa desapareció del rostro del sargento mayor. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Esta loca perdió la cabeza. Su puño cortó el aire con un silbido. ¡Pum! Con un sonido sordo, el cuerpo de Aliona, como una hoja de papel, se dobló y se derrumbó en el suelo. De la comisura de sus labios empezó a salir sangre. Todo se volvió borroso ante sus ojos. Pero esto no era el final. ¿Te atreves a contradecirme? El sargento mayor, como una bestia rabiosa, comenzó a pisotear a la chica tendida con sus botas militares. ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! Gemidos agónicos, dolor como si los huesos se rompieran. Su conciencia empezó a desvanecerse. ¡Pare, pare! En ese momento, uno de sus compañeros, el soldado Semyon Titov, incapaz de soportarlo más, se armó de valor y se interpuso en su camino. Camarada sargento mayor, no puede hacer eso, la va a matar. ¿Qué tipo eres? ¿Tú también estás con esta zorra? El sargento mayor abofeteó a Semyon. Luego asintió a los instructores que estaban a su lado. ¿Qué hacen ahí parados? Pisoteen también a este cabrón. En ese instante, el cuartel se convirtió en un auténtico infierno. Los instructores, habiendo perdido la razón, comenzaron a golpear colectivamente a dos reclutas indefensos. Los demás soldados, paralizados por el terror, no pudieron hacer nada, solo observar esa escena aterradora. ¿Cuánto tiempo pasó? El sargento mayor, respirando con dificultad, cesó la paliza. En el suelo, cubiertos de sangre, casi inconscientes, yacían Aliona y Semyon. Uf. El sargento mayor sintió que su ira había disminuido un poco, pero no era suficiente. Quería quebrar por completo la mirada desafiante de Aliona. Quería pisotear su orgullo en el barro delante de todos, para que nunca más pudiera levantarse. En su cabeza maduró un plan de venganza aún más cruel y humillante. Miró a Aliona, tendida en un charco de sangre, con desprecio, y anunció: «Esto aún no ha terminado. Mañana por la mañana lavaré mi honor con tu sangre, el honor que has manchado de una manera muy especial». En sus labios apareció una sonrisa diabólica y cruel. En el cuartel flotaba un olor a sangre, a alcohol, a sollozos contenidos y a desesperanza. La oscuridad se espesaba. A la mañana siguiente, la explanada parecía un gigantesco patíbulo. El cielo, como presagiando la tragedia inminente, estaba cubierto de nubes grises, a punto de derramar lágrimas.
Cientos de reclutas formaban con rostros petrificados en un silencio resonante. En sus ojos se mezclaban el miedo, la ira y un profundo sentimiento de impotencia. En el centro de la explanada, la soldado Aliona Sokolova, después de los abusos nocturnos, apenas podía mantenerse en pie. Su rostro estaba hinchado, los labios agrietados y cubiertos de sangre coagulada. Tenía las manos atadas bruscamente a la espalda y frente a ella, soltando nubes de vapor por las fosas nasales, había un caballo negro. Sobre el caballo, con una expresión gélida y fría, sin rastro de la locura de ayer, estaba sentado el sargento mayor Boris Yastrebov con un látigo en la mano. Hoy se proponía grabar para siempre en los huesos de cada uno en esta unidad cuán miserable es el final de quien desafía su poder. Uno de sus subordinados trajo una cuerda gruesa y ató firmemente las manos de Aliona a la silla del caballo. Ahora se había convertido en un animal, obligada a moverse a voluntad del caballo en contra de su propia voluntad. «Sargento mayor, ¿qué está haciendo?». En ese momento, el comandante del batallón, el teniente coronel Víctor Pavlov, subió apresuradamente a la tribuna. Acababa de recibir un informe tardío sobre la paliza de ayer en el cuartel, pero se apresuró a encubrir el incidente. No quería que, durante la preparación de los reclutas, una inspección del Estado Mayor les cayera encima por un incidente desagradable. «Esto ya es demasiado. Deténgase inmediatamente», dijo el teniente coronel Pavlov en voz baja pero firme. Pero el sargento mayor ni se inmutó. Miró a su superior con desprecio y sonrió. «Camarada teniente coronel, esto es parte del entrenamiento. Fortalecimiento de la resistencia en condiciones extremas. El informe lo redactaré como es debido. Así que no se preocupe, solo observe». En su voz ya no había respeto por su superior. Más bien, sonaba una amenaza astuta. «Tú también eres mi cómplice». El teniente coronel Pavlov no pudo decir nada. Sabía que el sargento mayor Yastrebov era el centro de todo el abuso y la corrupción en la unidad, y que sabía demasiado sobre su incompetencia y sus pecados. Ya había perdido la correa de este monstruo. Eligió el silencio. Y ese silencio fue un consentimiento tácito. El sargento mayor, con una sonrisa de satisfacción, se volvió de nuevo hacia la explanada. «¡Miren todos!». Su voz resonó por toda la explanada a través del megáfono. «El ejército no es lugar para débiles. Es una jungla donde sobrevive el más fuerte. A quienes no obedecen y alteran el orden, solo les espera un castigo cruel». Señaló con la punta del látigo a Aliona, atada. Esta desafió abiertamente mi disciplina. Sin conocer su lugar, se atrevió a contradecir a un instructor y socavó la unidad de la unidad. Por lo tanto, hoy, para restablecer la disciplina y erradicar el espíritu podrido, ejecutaré personalmente a esta traidora a la vista de todos. Golpeó al caballo con la bota en el costado. «¿Últimas palabras, Aliona Sokolova?», preguntó con burla. Aliona no respondió. Reuniendo sus últimas fuerzas, enderezó la espalda y, levantando su rostro ensangrentado, miró muy lentamente a los cientos de sus compañeros que la rodeaban y a los comandantes en la tribuna que se habían apartado de todo esto. Su mirada preguntaba: ¿es esta la justicia de la que hablan? ¿Es este el ejército que debemos defender con nuestras vidas? Su mirada silenciosa, más dolorosa que cualquier grito, pinchaba sus conciencias. El sargento mayor sintió de nuevo una ira insoportable por su mirada desafiante. «Bien, veamos si puedes mantener esa mirada también en el infierno». Blandió el látigo en el aire con todas sus fuerzas. ¡Chasquido! Un sonido agudo que rompía los tímpanos. ¡Y-go! El caballo, lanzando un grito de dolor, se lanzó hacia adelante como un loco. El cuerpo de Aliona, sin huspear a gritar, fue arrastrado por la grava afilada y áspera. Un crujido horrible. Bajo el uniforme desgarrado, la piel de su espalda y piernas se desprendía sin piedad. Un rastro de sangre roja se dibujaba claramente por el camino por el que la arrastraron.
Sus gemidos de dolor se ahogaron en el frenético golpeteo de los cascos, la risa fanática del sargento mayor y el rugido del viento que soplaba por la explanada. El sargento mayor no estaba satisfecho. Hizo que el caballo diera vueltas por toda la explanada. Exhibía su trofeo ante todos. «Miren, este es el final de quien me desafió», resonaba su grito demencial. «Ya les dije, aquí no hay familia ni padres. Solo existe mi disciplina. Esta chica será un ejemplo para todos ustedes». Entre los reclutas, muchos no podían soportar ver ese espectáculo aterrador y se daban la vuelta o cerraban los ojos. Algunos, por ira o impotencia, lloraban en silencio. Su camarada, su compañera de armas, estaba siendo maltratada como un animal, no como un ser humano. Pero no podían hacer nada. Solo rezaban para que ese tiempo infernal terminara pronto. Pero no todos guardaron silencio. Al final de la formación, a la sombra de un camión militar, un recluta apuntaba su teléfono a esa escena con manos temblorosas. Semyon Titov, el mismo soldado que fue golpeado ayer junto a Aliona. Todo su cuerpo estaba cubierto de moratones, pero no podía simplemente quedarse de pie y observar esa increíble barbarie que ocurría ante sus ojos, olvidando su propio dolor. Tenía miedo. Si lo descubrían, podría enfrentarse a la muerte a manos del sargento mayor. Pero necesitaba grabar. Tenía que contarle al mundo esta terrible verdad. No podía permitir que el sacrificio de Aliona fuera en vano. Clic, clic. Un dedo tembloroso presionó el botón de grabación. El pequeño objetivo del teléfono capturaba en silencio pero con claridad el rostro demencial del sargento mayor, el cuerpo mutilado de Aliona, arrastrado por la grava, y los cientos de rostros que lo observaban en silencio. En esa pequeña pantalla se grababa toda la verdad sobre la podrida brigada Tigrinaya. ¿Cuánto tiempo pasó? El sargento mayor decidió que Aliona ya estaba casi inconsciente. Finalmente, tiró de las riendas y detuvo al caballo. Se bajó del caballo y se acercó a Aliona, que yacía inerte y ensangrentada. La agarró del pelo y le levantó la cara. Sus ojos estaban sin vida y miraban al vacío. ¿Lo entiendes ahora?, le susurró al oído con voz de vencedor. Eres solo una mala hierba insignificante que puedo pisotear en cualquier momento. La arrojó al suelo por última vez, luego, como si nada, hizo un gesto con la mano a sus subordinados. Llévense a esta al hospital. Todavía no puede morir. Puede que aún sirva para algo. Se dio la vuelta, satisfecho de su victoria total. No sospechaba que a sus espaldas había un pequeño ojo que lo había documentado todo. No sabía que lo que acababa de cometer no era simplemente violencia. Era el detonante de una gigantesca tormenta que sacudiría no solo a todo el ejército ruso, sino a toda Rusia. Y ese gatillo acababa de ser apretado. Esa noche, el cuartel del centro de entrenamiento de la 43ª División se sumió en un silencio sepulcral. Nadie pronunció una sola palabra. El terrible suceso del día había dejado en las almas de todos los reclutas una herida incurable y miedo. Se sintieron impotentes al ver a su camarada ser humillada y pisoteada, tratada peor que a un animal. Esa impotencia se convirtió en odio hacia sí mismos, oprimiendo sus corazones con una pesada carga. Aliona fue aislada en la enfermería. El sargento mayor presentó un informe falso sobre una lesión durante un entrenamiento. Nadie se atrevió a decir la verdad. Mientras todos se hundían en la desesperación en silencio, solo una persona, el soldado Semyon Titov, no podía dormir. Asegurándose de que todos dormían, se levantó silenciosamente de su litera y se dirigió al rincón más alejado del baño. Cerró la puerta y con manos temblorosas de miedo, sacó el teléfono de su bolsillo. Sus manos no dejaban de temblar de terror. Si lo descubrían, le esperaba un castigo peor que el de Aliona. Posiblemente no saldría vivo de esta unidad. Pero no podía quitarse de la cabeza la terrible imagen que había visto durante el día y la mirada desafiante de Aliona, como si preguntara, ¿es esta la justicia de la que hablan?
No puedo quedarme callado así. Apretó los dientes. No quería ser un cobarde. Abrió la galería del teléfono. En la pantalla estaba grabada la aterradora escena de violencia del día. El rostro demencial del sargento mayor, el cuerpo de Aliona arrastrado por el caballo y los cientos de rostros que lo observaban. Entró en un sitio web que conocía de antemano. Era una comunidad anónima, un foro en línea secreto, accesible solo para militares en servicio activo. Era el único refugio donde, con la valentía del anonimato, se exponían todo tipo de abusos y corrupción en el ejército. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir una publicación. Título: Denuncia de la caza humana organizada en la 43ª División, Brigada Tigrinaya. No añadió ni frases bonitas, ni llamamientos emocionales. Simplemente, de acuerdo con los hechos, describió con calma todo lo que había visto y vivido, y al final, adjuntó el archivo de video que lo probaba todo. Subir. El dedo que presionaba el botón se sentía pesado como el plomo. Cerró los ojos con fuerza y presionó. En la pantalla apareció un mensaje: carga completada. Borró todo el historial del teléfono, sacó la tarjeta SIM y la tiró por el inodoro. Luego, como si nada, volvió a su litera. No sabía que acababa de quitarle la anilla a una bomba enorme. Apenas unos minutos después de que ese video fuera lanzado al vasto océano de Internet, en uno de los monitores de la Dirección de Ciberseguridad de la Dirección General del Estado Mayor, donde cientos de agentes rastrean las 24 horas del día todos los estados de ánimo públicos y la información, apareció en la red un mensaje de advertencia rojo: situación de emergencia. Se ha detectado la difusión de un video de denuncia del ejército. El número de visualizaciones está creciendo rápidamente. Uno de los agentes hizo clic apresuradamente en el video. En la pantalla se desarrolló una escena de violencia impactante, imposible de ver. El rostro del agente palideció. Inmediatamente informó a sus superiores. El informe llegó a las profundidades de la dirección a la velocidad de la luz. Y finalmente, este video. Después de pasar por el jefe de la dirección, llegó a la mesa del número 1 de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El despacho del jefe del Estado Mayor General. En la profundidad de la noche, Igor Sokolov, sin haber pegado ojo, estaba abrumado por una montaña de documentos. En su cabeza todavía bullían los pensamientos sobre su hija vista durante el día, y el rostro de ese sargento mayor, Boris Yastrebov. Aún no había actuado. Respetando la voluntad de su hija, decidió observar la situación un poco más. Pero si en algún momento su vida estuviera en peligro, entonces nada podría detener su ira. Justo en ese momento, sonó en el escritorio el teléfono rojo de línea directa. Era el jefe de la dirección general. ¿Qué ha pasado a estas horas?, preguntó Igor con voz pesada. Camarada general de ejército, necesito informarle. Primero debe prepararse mentalmente. La voz del jefe de la dirección al otro lado de la línea era pesada y abatida. El corazón de Igor se hundió. Acaba de ser enviado un archivo de video a su correo electrónico protegido. Le pido que lo revise. Igor, con mano temblorosa, movió el ratón y abrió el correo. Hizo clic en el archivo adjunto. En la pantalla comenzó a reproducirse un video. Al principio, se veía una unidad desconocida, una explanada desconocida, y luego, ante sus ojos apareció una escena dolorosamente familiar, pero tan indeseada. Su frágil hija, Aliona, atada a un caballo, cubierta de sangre, siendo arrastrada por la grava. En el video se escuchaba claramente la risa fanática del sargento mayor y su grito: ¡Esta zorra! Igor no podía respirar. Todos los sonidos del mundo se silenciaron. En sus oídos solo se repetían sin cesar los débiles gemidos de su hija del video y la risa del diablo que se burlaba de ella. En su rostro no se reflejó ni una sola emoción. No lloró, no gritó, no explotó de ira. Simplemente miraba fijamente la pantalla como si el alma hubiera abandonado su cuerpo. Pero sus manos, que apretaban los documentos sobre la mesa, ya se habían cerrado con tanta fuerza
que el papel comenzó a rasgarse. Las venas de sus brazos se hincharon y los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Algo dentro de él hizo clic y se rompió. El último sello del general de hierro, que toda su vida se había contenido con una fría razón, fue arrancado. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. En esas pupilas vacías ardía una llama carmesí de ira, lista para quemar todo a su paso. Se levantó en silencio y tomó de la mesa el teléfono rojo de línea directa, el símbolo del poder más profundo y temible, que lo conectaba solo con el presidente y el ministro de Defensa. La suerte estaba echada, no. El tablero se había volcado. A partir de ahora, no habría ley, ni procedimientos, ni piedad. Solo habría un juicio implacable sobre los necios que se atrevieron a invadir el territorio de un dios. Una gigantesca y sangrienta tormenta estaba a punto de desatarse sobre toda Rusia. A la mañana siguiente, la 43ª División de la Brigada Tigrinaya comenzaba su día habitual, aburrido y cruel. Encerrados en condiciones de estricto aislamiento, no tenían idea del video de denuncia que había explotado en Internet durante la noche. El sargento mayor Boris Yastrebov, como si su ira de la noche anterior se hubiera disipado por completo, dirigía la formación matutina con una expresión muy satisfecha. Pensaba en Aliona, tumbada en la enfermería, y sonreía con desprecio. Ahora nadie se atrevería a contradecirle. No dudaba de que su reino se había fortalecido aún más. El teniente coronel Víctor Pavlov se había pasado toda la noche rompiéndose la cabeza para falsificar el informe para el comandante de la división. Iba a presentar todo el incidente como unos leves arañazos sufridos por un recluta por su propia negligencia, y a archivar el asunto en silencio. Todos ellos se equivocaban, creyendo que su mundo vil sería eterno. Justo en ese momento, de la radio del puesto de control en la puerta principal de la unidad, salió una voz apresurada e incrédula. «Habla el puesto de control, habla el puesto de control. Ha llegado a la unidad del jefe del Estado Mayor General. Repito, el jefe del Estado Mayor General, general de ejército Igor Sokolov, acaba de pasar por la puerta principal». Silencio. El movimiento de todos los comandantes de la unidad que escucharon ese informe se detuvo al instante. El jefe del Estado Mayor, el número 1 en la jerarquía de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general de ejército, el general de hierro Igor Sokolov, en una división de infantería ordinaria en el frente sin previo aviso. Fue tan impactante como si el propio Dios hubiera descendido a la tierra. Un momento después, desde el lado de la puerta principal de la unidad, apareció algo imponente, que sofocaba todos los sonidos. Un sedán negro Volga President, un vehículo accesible solo para las más altas personalidades del Estado. Sin reducir la velocidad, se deslizó hacia la explanada. Detrás de él, como sombras, lo seguían varios todoterrenos negros. Todos los entrenamientos en la unidad fueron suspendidos. El instructor que daba órdenes en la explanada, el mecánico que reparaba vehículos blindados y el escribiente que ordenaba documentos en el cuartel general. Todos se quedaron paralizados y, como hipnotizados, miraron el convoy negro. El vehículo se detuvo en el mismo centro de la explanada, justo delante de la tribuna. Todos contuvieron la respiración. Chirrido. La puerta del conductor se abrió. Salió un oficial impecablemente vestido y abrió la puerta trasera. Y finalmente apareció él. ¡Toc! Una bota perfectamente lustrada tocó por primera vez el asfalto. Salió lentamente del coche. En cada uno de sus movimientos se sentía un poder absoluto y un peso absorbido durante décadas pasadas en los campos de batalla. Las 4 estrellas doradas de sus hombreras brillaban deslumbrantemente bajo los rayos del sol matutino, sin medallas ni condecoraciones. Solo esas 4 estrellas oprimían y dominaban todo el espacio. Igor Sokolov, el general de hierro, finalmente había llegado. En su rostro no había ni la sombra de una emoción. Estaba frío e inmóvil, como un hombre desprovisto de sentimientos.
pero sus ojos parecían atravesarlo todo y juzgarlo todo, brillando fríamente. Su mirada se deslizó lentamente por la explanada. Allí donde caía su mirada, los soldados tragaban saliva involuntariamente y bajaban la cabeza. Justo en ese momento, el teniente coronel Víctor Pavlov, que recorría los alrededores de la explanada, fue testigo de esta escena. Su rostro se volvió instantáneamente blanco como el papel. La radio que sostenía en la mano cayó sin fuerza al suelo. No podía creer lo que veía. El jefe del Estado Mayor. ¿Por qué? Casi por reflejo, se lanzó hacia adelante. Se detuvo justo delante de Igor y se inclinó tanto que parecía que su espalda iba a romperse. Su voz temblaba fuertemente de miedo y terror. ¡A sus órdenes! Comandante de batallón, teniente coronel Pavlov. Camarada general de ejército, permiso para informar. Camarada general de ejército, ¿a qué se debe su visita? Igor no respondió. Ni siquiera se dignó a mirar al teniente coronel que temblaba ante él. Su mirada estaba fija en un punto detrás de Pavlov, a lo lejos. El sargento mayor Boris Yastrebov, que había terminado la formación matutina y regresaba al cuartel. Observaba con sorpresa el revuelo en el centro de la explanada. ¿Sentía curiosidad al ver a su comandante de batallón adular a un general desconocido? Bueno, ha venido un viejo con estrellas, pensó con desdén. Justo en el momento en que iba a darse la vuelta y marcharse, llegó a sus oídos la voz temblorosa del teniente coronel Pavlov, camarada general de ejército, y vio las 4 estrellas que brillaban siniestramente en las sombreras de ese viejo, y que el portador de esas estrellas ahora lo miraba directamente a él, como un demonio surgido del infierno. En su memoria destelló el rostro del anciano al que había humillado ayer en el puesto de control, y la última mirada helada de ese anciano. Quita las manos. Las piezas del rompecabezas encajaron en una imagen aterradora. La sangre se heló en las venas del sargento mayor Boris Yastrebov. Su cerebro se negaba a aceptar la realidad. No, esto no puede ser. Sus piernas flaquearon, plaf. Se derrumbó en el suelo. En sus ojos ya no había arrogancia ni locura. Solo el miedo primordial de una bestia que se ha dado cuenta de que su destino está sellado. Igor ya no lo miraba. Giró la cabeza hacia el teniente coronel Pavlov y finalmente habló. Su voz era fría y sin vida como la de un robot. Guíame. ¿Qué? Sí. ¿A dónde le acompaño, camarada general de ejército? A la enfermería. Una sola palabra, esa corta y fría palabra, destrozó la última esperanza del teniente coronel Pavlov. Entendió la verdadera razón de la visita del jefe del Estado Mayor. Se dio cuenta de que él y toda esta unidad habían caído en un abismo de perdición sin retorno. Igor se movió en silencio hacia la enfermería. Detrás de él, como sombras, lo seguían los investigadores directamente subordinados al jefe del Estado Mayor, vestidos con trajes negros. A su paso, todos los soldados, como olas que se apartan, le abrían camino, poniéndose firmes y bajando la cabeza. En la explanada solo se oía el sonido del viento frío y los pasos pesados de un hombre que iba a impartir justicia. El primer acto de venganza había comenzado, pero no era una venganza alegre. Era el comienzo de la purga más triste e implacable que un padre, desde las más altas esferas del poder, llevaba a cabo por su hija, caída en lo más bajo. El aire en la enfermería era pesado por el olor a desinfectante y a dolor contenido. Igor caminaba por el pasillo en silencio. Su rostro estaba petrificado, como una estatua hábilmente tallada y desprovista de emociones. Pero su ayudante y los investigadores que lo seguían vieron cómo sus puños estaban tan apretados que se habían vuelto blancos. La habitación más alejada, individual. El médico militar, nervioso, los recibió en la puerta. Su rostro estaba pálido como la muerte. A sus órdenes, jefe de la enfermería, capitán. La paciente ahora. Apártese. Una sola palabra tranquila de Igor. El médico militar, como empujado por una fuerza invisible, se hizo a un lado.
Igor entró solo en la habitación y cerró la puerta. En la habitación reinaba el silencio. En una vieja cama de hierro, cubierta con una sábana blanca, dormía su hija, Aliona. Su rostro estaba tan hinchado que era difícil reconocer sus rasgos. Tenía los labios partidos, y en la frente y las mejillas se veían moratones azules y arañazos. Ambas manos, que asomaban por debajo de la sábana, estaban fuertemente vendadas. De aquella hija segura y orgullosa que estaba ayer en la tribuna no quedaba ni rastro. En su lugar yacía solo una niña frágil y pequeña, pisoteada por una violencia cruel. Igor no se movió. Simplemente se quedó junto a la cama y miró a su hija dormida. El tiempo pareció detenerse. Sus hombros temblaban de forma apenas perceptible, casi imperceptible. El general de hierro, que durante toda su vida en los campos de batalla, viendo la muerte de innumerables subordinados, nunca había flaqueado. Su corazón de acero se estaba desmoronando. Se arrodilló lentamente. Extendió una mano temblorosa y, con mucho cuidado, como si temiera romper un frágil cristal, acarició la mejilla hinchada de su hija. Sus dedos ásperos y callosos sintieron el calor ardiente de su cuerpo. En ese instante, algo caliente rodó de sus ojos. Eran las primeras lágrimas en décadas. Desde que se convirtió en soldado, las lágrimas de sangre de un padre, mezcladas con dolor, ira, culpa y remordimiento por no haber podido protegerla. «Perdóname», escapó de sus labios una voz quebrada. «Papá ha llegado demasiado tarde». «Perdóname, hijita». Le tomó la mano y, durante mucho tiempo, en silencio, simplemente lloró. No como general de ejército, no como jefe del Estado Mayor, sino como un padre común y corriente, destrozado junto al lecho de su hija herida. Pasó un tiempo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó de nuevo. Cuando volvió a levantar la cabeza, en sus ojos ya no había ni rastro de tristeza. En su lugar, solo había una mirada helada e implacable de un juez, listo para congelar todo a su paso. El tiempo del padre había terminado. Ahora comenzaba el tiempo del general. Cuando salió de la habitación, todos los oficiales que llenaban el pasillo contuvieron la respiración. Al ver su rostro, comprendieron instintivamente que estaba a punto de comenzar una purga sangrienta. «¿Dónde está el teniente coronel Pavlov?», preguntó Igor en voz baja. «Está esperando en la explanada, camarada general de ejército», respondió el ayudante. Igor se dirigió en silencio hacia la explanada. En la explanada reinaba una atmósfera completamente diferente a la de la mañana. Todos los entrenamientos habían sido suspendidos. Cientos de reclutas y militares formaban en posición de firmes. Frente a ellos, con el rostro pálido como la muerte, estaba el teniente coronel Pavlov, y en el centro de la explanada, de rodillas, el sargento mayor Boris Yastrebov. A ambos lados de él, con fusiles automáticos, había soldados de las fuerzas especiales de la policía militar, directamente subordinados al jefe del Estado Mayor. Igor subió lentamente a la tribuna. No tomó el micrófono. Su voz, incluso sin él, dominaba toda la explanada. Su mirada se dirigió primero al sargento mayor arrodillado. «Levanta la cabeza». El sargento mayor, como un criminal esperando su sentencia de muerte, levantó la cabeza temblando. En sus ojos se mezclaban el miedo, la súplica y una locura que negaba la realidad. Igor lo miró desde arriba como a un insecto. «Quería hacerte muchas preguntas». Su voz era tranquila, pero la ira contenida en ella parecía congelar el aire de toda la explanada. «¿Por qué te hiciste soldado? ¿Qué piensas del honor de un guerrero? ¿Y con qué derecho te atreviste a levantarle la mano a mi subordinada, a una hija de mi pueblo?» «Pero ahora no te preguntaré». Igor hizo una pausa. «Porque para una bestia con forma humana como tú, incluso las preguntas son demasiado». Giró la cabeza hacia el jefe de la policía militar que estaba a su lado. Su voz ahora estaba desprovista de toda emoción, como la de un robot. «Jefe de la policía militar, escuche la orden.
A sus órdenes, camarada general de ejército. Al sospechoso sargento mayor Boris Yastrebov, arrestarlo inmediatamente. Acusaciones: abuso de autoridad, lesiones corporales graves y maltrato, así como todos los delitos que deshonran al ejército. Todos sus crímenes de ayer contra la soldado Aliona Sokolova están grabados en video. Las pruebas son más que suficientes. Quitarle inmediatamente el uniforme y despojarlo de su rango. Trasladarlo a la prisión militar y meterlo en una celda de aislamiento. La sentencia final la dictaré yo personalmente. Tomó aliento, y la última sentencia, que salió de sus labios, hizo que todos los presentes se estremecieran. Privación de libertad por un periodo de 15 años. 15 años. Un juicio directo dictado por la autoridad del jefe del Estado Mayor, sin procedimientos judiciales ni defensa de abogados. Era la aplicación de un poder absoluto que trascendía la ley. Pero nadie se atrevió a oponerse. Yo soy culpable, camarada general de ejército. He cometido un pecado mortal. Perdóneme aunque sea una vez. Tenga piedad, ayúdeme. El sargento mayor, finalmente consciente de la realidad, comenzó a golpearse la cabeza contra el suelo y a sollozar. Pero los ojos de Igor no vacilaron. Ejecutar. Su última orden sonó. Los policías militares se abalanzaron y redujeron al sargento mayor sollozante. Le arrancaron bruscamente las hombreras de sargento mayor de los hombros, las rasgaron y le quitaron la guerrera. ¡Ah! Su último grito, ahogado por las manos de los policías, se disolvió en el aire. Lo arrastraron de la explanada como a un animal. La era del otrora todopoderoso tirano de esta explanada había terminado de la manera más patética y humillante. En la explanada reinó un pesado silencio. La mirada fría de Igor se desplazó ahora hacia el teniente coronel Pavlov, que estaba de pie bajo la tribuna con el rostro pálido como la muerte. Era el momento del segundo juicio. En la explanada, de donde se habían llevado al sargento mayor Yastrebov, reinaba un silencio espeluznante. Cientos de soldados, conteniendo la respiración, observaban el colapso total de un hombre que había ocurrido ante sus ojos. La ira del jefe del Estado Mayor no era simplemente ira. Era un juicio ineludible, dictado en nombre del propio Estado. Igor, en la tribuna, no se movió. Su mirada estaba ahora fija en un hombre, congelado abajo como un cadáver. El comandante del batallón, el teniente coronel Víctor Pavlov. El teniente coronel sentía cómo la sangre se le helaba en las venas. Miles de pensamientos pasaban por su cabeza. Una excusa, echarle la culpa a otro, o al menos una forma de evitar esta situación. Forzaba su cerebro desesperadamente, pero el ser que estaba frente a él parecía burlarse de todas sus artimañas, simplemente presionándolo con su silencio. Finalmente, Igor descendió lentamente de la tribuna. Toc, toc. El sonido de sus botas, como el redoble de un tambor en una marcha fúnebre, apretaba paso a paso el corazón del teniente coronel. Igor se detuvo justo frente a él. Miró al alto teniente coronel de abajo hacia arriba. En su mirada ya no había ni siquiera ira, solo un desprecio frío y vacío. «Tú eres el comandante de este batallón», habló finalmente Igor. Su voz era seca, como el cielo gris. «Afirmativo, camarada general de ejército, comandante de batallón, teniente coronel Pavlov», gritó el teniente coronel casi por reflejo, tensando las venas del cuello. «En cuanto a este incidente, toda la responsabilidad recae sobre mí como comandante. Fui negligente en el control de mis subordinados. Pretendía culpar de todo a Yastrebov, ya condenado, y él mismo salir con un castigo relativamente leve por negligencia. Pero Igor lo interrumpió sin piedad. ¿Responsabilidad?», se burló. «¿Y eso es todo lo que llamas responsabilidad?». Dio otro paso adelante. La distancia entre ellos era menor que la palma de una mano. «Teniente coronel Pavlov», dijo Igor, atravesándolo con la mirada. Su voz se volvió afilada como una cuchilla. Un pastor que cuida un rebaño de ovejas está obligado a proporcionarles pastos verdes y agua limpia.
Y lo más importante, es responsable de proteger al rebaño de los lobos hambrientos. ¿Y qué has hecho tú? Su voz se volvía cada vez más fría. ¿Simplemente observabas cómo un lobo se colaba en el redil? No, no solo observabas, cerrabas los ojos mientras ese lobo desgarraba y devoraba a las ovejas por tu propia tranquilidad. Es más, incluso disfrutabas, compartiendo con él los trozos de carne podrida que te arrojaba. ¿No es así? Cada una de sus palabras, como una daga, se clavaba en el corazón del teniente coronel. Lo sabía todo, incluso que había encubierto el crimen de Yastrebov y recibido sobornos por ello. ¿Cómo? Un gemido escapó involuntariamente de los labios del teniente coronel. ¿Cómo lo sé? En los labios de Igor apareció una extraña sonrisa, entre burlona y triste. ¿Sabes lo que mi hija ha sufrido aquí en las últimas semanas? Todas las cicatrices y moratones de su cuerpo me lo contaron todo. Cuán podrida está esta unidad. Hizo una pausa, y las últimas palabras que salieron de sus labios fueron una terrible sentencia que negaba toda la existencia del teniente coronel. Un pastor que entrega su rebaño a ser devorado por un lobo ya no tiene derecho a llamarse pastor. Se dio la vuelta y le ordenó a su ayudante. Su voz volvió a ser la del jefe del Estado Mayor, fría, decidida e inapelable. Informar a todas las Fuerzas Armadas, el comandante del batallón, teniente coronel Víctor Pavlov, queda relevado de su cargo a partir de hoy. Relevo del cargo. Para un militar, era equivalente a una sentencia de muerte. Por incompetencia en el servicio, negligencia y actos que deshonran al ejército, degradarlo un rango. De teniente coronel a mayor. ¡Degradación! Ante los ojos del teniente coronel todo se oscureció. Oía cómo se derrumbaba todo lo que había construido en su vida. Pero el juicio de Igor no había terminado. Asignarlo a un nuevo puesto. Trasladarlo al puesto de oficial de suministros en la Brigada de Infantería de Marina en la isla de Wrangel. La isla de Wrangel, la isla más septentrional de la zona ártica. Un oficial del ejército de tierra a una unidad de infantería de marina, y no a una unidad de combate, sino a la retaguardia más profunda como oficial de suministros. No era simplemente un destierro, era un exilio. Pasaría el resto de su servicio pudriéndose en el lugar más solitario y humillante. No puede hacer eso, camarada general de ejército, por favor, tenga piedad, suplicó por última vez el teniente coronel. Igor, sin darse la vuelta, dijo con frialdad: «Piedad es lo que deberías haber mostrado a mis ovejas, a las que el lobo desgarraba. Esta es mi última piedad». No dijo nada más. Se dirigió a su coche. A sus espaldas, el teniente coronel Pavlov se derrumbó en el suelo desesperado. En la explanada solo soplaba un viento frío, un viento de cambio que barría el pasado podrido y anunciaba una nueva era. El juicio del general de hierro había concluido así, en silencio, pero sin piedad. Sobre la ensangrentada explanada de la brigada Tigrinaya, comenzó a fluir un nuevo tiempo. El puño de hierro del jefe del Estado Mayor, que había caído sobre la unidad, dejó tras de sí no solo enormes heridas, sino también las semillas de una nueva esperanza. Boris Yastrebov, Víctor Pavlov y todos los demás corruptos comparecieron ante un severo tribunal militar y desaparecieron sin gloria de la historia del ejército. Sobre estas cenizas comenzó a renacer, con cautela pero con firmeza, una nueva brigada Tigrinaya. Unas semanas después, Aliona, completamente recuperada de sus heridas, regresó a la unidad. Las cicatrices que le quedaron en el cuerpo ya no eran un símbolo de dolor. Eran medallas al valor, por no haberse doblegado ante la injusticia. La unidad había cambiado por completo. El nuevo comandante era un verdadero soldado, conocido en todo el ejército por su honestidad e inquebrantabilidad. El primer día de su nombramiento, reunió a todos los militares y declaró: «No he venido aquí para ser vuestro tirano. He venido para sudar con vosotros, para arrastrarme por el barro con vosotros y para ser vuestro escudo. Aquí no habrá más abusos ni violencia.
Solo habrá camaradería y honor. Con su discurso sincero, los corazones helados de los soldados comenzaron a derretirse. Lo primero que hizo Aliona fue buscar a su compañero, Semyon Titov, quien también había sufrido una violencia brutal por su culpa. Semyon fue condecorado con la insignia de Excelencia en el entrenamiento de combate por su valiente acto. ¿Estás bien?, preguntó Aliona con cautela. Sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Semyon la miró con preocupación. Aliona, en lugar de responder, sonrió brillantemente. Sí, yo también estoy bien. Y gracias. Si no fuera por ti, quizás todo habría permanecido en secreto. Se miraron en silencio y sonrieron. Su amistad, forjada en el fuego del infierno, se había vuelto aún más fuerte. El resto del tiempo de entrenamiento, Aliona se dedicó por completo al estudio. Renunció a cualquier privilegio relacionado con su padre. Ella, al igual que sus compañeros, se arrastró por el barro, sudó y se convirtió en un verdadero soldado por sus propios méritos. Y finalmente, tuvo lugar su verdadera ceremonia de finalización del curso de joven soldado. Ese día, en la 43ª división, volvió a entrar un Volga President negro. Pero la atmósfera era completamente diferente. Todos los militares de la unidad, formados en la explanada con una precisión impecable, esperaban al primer hombre de las Fuerzas Armadas. En sus ojos ya no había miedo, sino un sincero respeto. Igor Sokolov, vestido con el uniforme de gala del jefe del Estado Mayor, salió del coche. Las 4 estrellas de sus hombreras parecían especialmente pesadas ese día. Acompañado por el comandante de la división, subió a la tribuna. Su mirada se dirigió a los miles de jóvenes soldados que llenaban la explanada. Y su mirada se detuvo en el rostro de su hija, Aliona, que estaba entre la multitud con la expresión más orgullosa y segura. Se acercó al micrófono y sus primeras palabras fueron una disculpa. Pido disculpas. Su voz tranquila resonó por toda la explanada. Hoy estoy ante ustedes no solo como jefe del Estado Mayor, sino también como un camarada mayor, un soldado y un padre. He venido aquí para disculparme ante ustedes. Yo, como responsable de todo el ejército, no pude darme cuenta a tiempo del terrible abuso y la violencia que ocurrían aquí, en la brigada Tigrinaya. No pude comprender vuestro dolor y vuestra desesperación. Esa es mi responsabilidad como comandante. Pido sinceras disculpas. Se inclinó profundamente ante todos los militares. Fue una escena sin precedentes en la historia. El primer hombre del ejército inclinó la cabeza ante soldados rasos. Los militares contuvieron la respiración. Igor volvió a levantar la cabeza. Su voz ahora era firme y llena de fuerza. Pero hoy he venido aquí para hacerles una promesa. La disciplina férrea nunca necesita violencia ni miedo. Su voz sacudió la explanada. La verdadera disciplina nace del respeto al comandante, de la camaradería. Cuando valoras a tu compañero como a ti mismo, y del ardiente orgullo de llevar este uniforme, hoy os ordeno. Respetaos mutuamente, ayudad a los débiles, y seguid a los fuertes. No calléis cuando veáis una injusticia. No olvidéis que cada uno de vosotros es el dueño de esta unidad. Limpiad toda la vergüenza del pasado y renaced como la brigada más honorable y más fuerte, digna del nombre Tigrinaya. Cuando su discurso terminó, en la explanada estallaron aplausos atronadores y gritos de ¡Hurra! Fue un grito de esperanza que anunciaba el comienzo de una nueva era. Después de la ceremonia, Igor Sokolov volvió a ser un padre común y corriente. Se acercó a su hija, en cuyos hombros había hombreras de soldado raso. «Ha sido duro, soldado Sokolova», la saludó torpemente. «Sirvo a Rusia. Gracias, camarada general de ejército». Aliona, sonriendo con picardía, respondió al saludo. «Ahora sí que te has valido por ti misma», dijo Igor, dándole una palmada en el hombro a su hija. En sus ojos se leía el orgullo y la admiración. «¿Papá? Ahora estoy bien», sonrió Aliona brillantemente.
Su sonrisa brillaba más que cualquier estrella. Padre e hija se miraron en silencio y sonrieron. A sus espaldas, los poderosos gritos de ¡Hurra! De la renacida brigada Tigrinaya resonaban como un eco de esperanza. La soldado Aliona Sokolova terminó con honores el curso de joven soldado. Se ganó el respeto de todos sus compañeros no por el poder de su padre, sino por sus propios méritos. La disciplina férrea no necesita miedo, sino respeto. A veces, el silencio de un padre no es debilidad, sino un tiempo de paciencia en espera de una tormenta de justicia más grande. El amor de la familia no es una debilidad, sino la fuente de la fuerza más poderosa. ¿Cree que la elección del general de hierro Igor Sokolov fue la correcta? Comparta su opinión sobre su silencio y su juicio en los comentarios.